La cuidadora se hallaba profundamente dormida, recostada junto a la pequeña hija del magnate viudo en el interior del vehículo, cuando él las descubrió. Aquella decisión que tomó en ese instante transformaría el destino de 3 almas para siempre, desembocando en un desenlace que nadie vio venir. Camila Torres jamás imaginó que su ocupación como enfermera particular la conduciría a residir en una inmensa mansión de 12 alcobas en las afueras de la capital. Mucho menos cruzó por su mente la idea de terminar pernoctando en el asiento posterior de un sedán de lujo, abrazando protectoramente a una niña de 8 años que sollozaba desconsolada extrañando a su madre fallecida. Sin embargo, allí se encontraba a las 3 de la madrugada, despertando sobresaltada por el ruido seco de una puerta de automóvil al cerrarse y la voz grave de Alejandro Valladares exigiendo saber qué demonios ocurría. «Camila, ¿qué hacen aquí afuera?». El tono autoritario del señor Valladares la arrancó del sueño de inmediato. Camila abrió los párpados y se topó con la mirada celeste más penetrante que había contemplado en sus 32 años de existencia, observándola fijamente a través del cristal de la ventanilla. Alejandro vestía un traje oscuro, con el cabello revuelto, como si hubiese escapado apresuradamente de alguna junta crucial. Su semblante reflejaba una inquietud auténtica, lejos de la ira que ella había anticipado encontrar. «Señor Valladares», intentó articular Camila mientras trataba de enderezarse sin perturbar el sueño de Sofía, la hija de su patrón, quien continuaba durmiendo plácidamente contra su pecho. Sofía tuvo otra pesadilla terrible. Se negaba rotundamente a volver a entrar a la casa. Alejandro abrió la puerta trasera y se puso en cuclillas para quedar al nivel de ambas. En la penumbra del garaje, Camila pudo distinguir las marcadas ojeras en su rostro, la barba incipiente de varios días y los hombros vencidos de un hombre que cargaba un peso insoportable. Hacía 6 meses que había quedado viudo y, desde aquel trágico momento, Sofía sufría terrores nocturnos constantes relacionados con su madre. «¿Cuánto tiempo llevan aquí metidas?», inquirió Alejandro, extendiendo sus brazos con la intención de cargar a su hija. «Aproximadamente 2 horas». Ella asegura que en el coche se siente más protegida porque huele a mamá. El aroma de su perfume aún perdura en la tapicería. Alejandro se paralizó. Sus manos experimentaron un leve temblor al acariciar el cabello de Sofía. No se había detenido a pensar en ello. Lucía siempre utilizaba ese vehículo para llevarla al colegio. Camila había trabajado para numerosas familias acaudaladas durante su trayectoria como enfermera, pero jamás había presenciado a un padre tan destrozado por la ausencia. Alejandro Valladares era uno de los empresarios más prominentes del país, propietario de una cadena hotelera de prestigio con presencia en toda Europa. Poseía poder, fortuna y conexiones en todas partes. No obstante, cuando se trataba de brindar consuelo a su pequeña, se transformaba en un hombre desorientado que no sabía qué hacer con sus propias manos. «Señor Valladares, quizá deberíamos consultar con un especialista en duelo infantil», sugirió Camila con delicadeza. «Sofía necesita asimilar la pérdida de su madre de una forma saludable». «Ya hemos visitado a 3 psicólogos distintos», respondió Alejandro con evidente frustración. «Todos repiten el mismo discurso: tiempo, paciencia y afecto. Pero ninguno me explica qué hacer cuando mi hija despierta gritando cada madrugada, cuando se resiste a entrar a su dormitorio porque alega que su madre ya no está allí para cuidarla». Camila analizó la mueca de dolor en el rostro de Alejandro y experimentó algo que no debería sentir por su empleador. Compasión, indudablemente, pero también una conexión más profunda. Durante el trimestre que llevaba laborando para la familia Valladares, había sido testigo de la lucha diaria de Alejandro por ser el padre que Sofía requería, mientras dirigía un imperio corporativo y lidiaba con su propia ruina emocional. «¿Sabe qué? Quédense aquí esta noche», soltó Alejandro repentinamente. «Si Sofía se siente a salvo en el auto, entonces duerman aquí. Yo me quedaré también». «No puede hacer eso, señor. Tiene compromisos mañana temprano». «Mis compromisos pueden aguardar. Mi hija no». Alejandro se acomodó en el asiento del conductor y reclinó el respaldo. «Hábleme de Sofía. ¿Qué es lo que la calma? ¿Qué logra sacarle una sonrisa?».
Era la primera ocasión en 3 meses que Alejandro indagaba directamente sobre el bienestar emocional de su hija, más allá de las consultas rutinarias sobre medicamentos y dietas. Camila se acomodó mejor en el asiento trasero, verificando que Sofía siguiera confortable, y comenzó a relatar. Le fascina cuando le narro historias sobre enfermeras que rescatan vidas. Dice que anhela ser como yo cuando sea grande, pero en el espacio exterior, salvando a astronautas. Camila sonrió al evocar la charla. También adora cuando preparamos galletas juntas. Dice que el aroma a vainilla le trae recuerdos de su mamá. Lucía horneaba todos los domingos, murmuró Alejandro con voz quebrada. La mansión entera olía a vainilla y canela. Sofía me lo comentó. Dice que su mamá le prometió enseñarle a preparar el pastel de chocolate perfecto cuando cumpliera 9 años. Los ojos de Alejandro se anegaron de lágrimas que se rehusó a dejar caer. Su cumpleaños es en 2 meses. No tengo idea de cómo afrontaré ese día. No tiene que afrontarlo en soledad, señor Valladares. Sofía y yo podemos intentar hornear ese pastel juntas. No será idéntico a si lo hubiera hecho con su mamá, pero puede ser un modo de honrar la memoria de la señora Lucía. Alejandro se giró completamente en su asiento para observar a Camila. ¿Por qué hace todo esto? Es decir, su labor es velar por la salud física de Sofía. No esto. Camila acarició con ternura el pelo de Sofía mientras dormía. Porque una niña que ha perdido a su madre requiere más que medicinas y comida nutritiva. Necesita tener la certeza de que hay adultos en su vida dispuestos a luchar por su alegría, no solo por su supervivencia. Los demás empleados no actúan como usted. Cumplen su horario y se marchan. Usted permanece, escucha, se preocupa de verdad. Tal vez los otros empleados no perdieron a su propia madre siendo niños, respondió Camila en un susurro. El silencio reinó en el interior del vehículo. Alejandro no pidió más detalles, pero Camila notó en su mirada que había comprendido. Había identificado en ella a alguien que conocía con exactitud lo que Sofía estaba atravesando. ¿Qué edad tenía?, preguntó él finalmente. 7 años. Cáncer. Mi padre no sabía cómo manejar a una niña herida, así que me envió a vivir con mis abuelos. Ellos hicieron su mejor esfuerzo, pero nadie me explicó realmente lo sucedido hasta que fui mayor. Lo lamento mucho. No se disculpe. Esa vivencia me convirtió en la enfermera que soy hoy. Me enseñó que los niños requieren honestidad, no una protección desmedida. Sofía sabe que su mamá falleció, pero nadie le ha aclarado que está bien sentirse furiosa, confundida o aterrada por ello. Alejandro se pasó las manos por el cabello con desesperación. No sé cómo explicarle algo que ni yo mismo logro entender. Lucía era joven, estaba sana. El accidente fue tan abrupto. Un día planeábamos nuestras vacaciones de verano y al siguiente me notificaban que nunca más cruzaría la puerta de casa. ¿Le ha confesado eso a Sofía? Contarle que usted también está confundido, que también extraña a su mamá, que es normal no tener todas las respuestas. Alejandro la miró como si le hubiese hablado en una lengua extranjera. Soy su padre. Se supone que debo ser su fortaleza. Ser fuerte no implica fingir que no existe el dolor, señor Valladares. Sofía necesita ver que usted también está triste, pero que superarán esto unidos. Sofía se removió en los brazos de Camila y murmuró algo entre sueños. Mami, no te vayas. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Cada noche repite lo mismo. Y cada noche me siento el peor padre del mundo porque no sé qué contestarle. ¿Qué desearía responderle? Que yo tampoco quería que se marchara, que daría lo que fuera por traerla de regreso, que estoy tan asustado como ella de quedarnos solos. Entonces, dígale eso. ¿Cómo puedo confesarle a mi hija de 8 años que su padre tiene miedo? Porque cuando los niños perciben que los adultos también sienten miedo, pero avanzan de todas formas, aprenden que la valentía no es la ausencia de temor, es seguir amando a pesar del miedo. Por primera vez en 3 meses, Camila vislumbró algo distinto en los ojos de Alejandro. No solo dolor o desconcierto, sino algo similar a la esperanza. ¿Cómo sabe tanto sobre esto?
Porque tuve que aprenderlo a la fuerza y porque he trabajado con muchas familias que han atravesado pérdidas parecidas. Los niños son más resilientes de lo que creemos, pero necesitan permiso para sentir todas sus emociones, no solo las correctas. Sofía abrió los ojos lentamente y miró a su alrededor, desorientada. Papi, ¿por qué estás en el coche? Alejandro se inclinó hacia el asiento trasero y acarició la mejilla de su hija. Porque quería estar cerca de ti, princesa. Camila me contó que te sientes más segura aquí. ¿No estás enojado? ¿Por qué estaría enojado? ¿Por qué salí de mi cuarto sin permiso? ¿Por qué hice que Camila viniera conmigo? Alejandro miró a Camila por encima del hombro de Sofía y ella notó que él estaba procesando todo lo hablado. No estoy enojado, Sofía. Estoy triste porque no sabía que sentías tanto miedo en tu cuarto. ¿Tú también te sientes asustado a veces? La pregunta quedó suspendida en el aire del auto como una oportunidad que Alejandro podía tomar o dejar ir. Camila contuvo el aliento, esperando. Sí, princesa. Me siento muy asustado desde que mamá se fue. No sé cómo ser el mejor papá para ti sin ella. Sofía se enderezó en los brazos de Camila y miró fijamente a su padre. ¿Extrañas a mami todos los días? Sí. Y a veces me enojo con ella por haberse ido. Alejandro extendió los brazos y Sofía se acurrucó contra él. Yo también me enojo a veces y luego me siento culpable por estar enojada. Camila dice que está bien sentirse así. Dice que mami nos entendería. Alejandro miró a Camila con una gratitud sincera. Camila es muy sabia. Los tres permanecieron en silencio durante varios minutos, escuchando la respiración de Sofía, que gradualmente se volvía más pausada y profunda. Pero esta vez, cuando se durmió, no estaba agitada. No murmuró sobre la partida de su madre, simplemente durmió segura en los brazos de su padre. Gracias, susurró Alejandro. ¿Por qué? Por enseñarme que no necesito tener todas las respuestas. Por mostrarme que puedo ser vulnerable con mi hija sin dejar de ser su protector. Camila sintió una calidez en su pecho, algo peligroso que sabía que no debería estar sintiendo por su jefe. Solo quiero que Sofía sea feliz. Y yo quiero que sepa que usted significa mucho para esta familia. No es solo una empleada. ¿Es qué? Alejandro la miró directamente a los ojos. Es la persona que nos está ayudando a sanar. En ese instante, con Sofía durmiendo pacíficamente entre ellos y la luna filtrándose a través del parabrisas, Camila supo que algo había cambiado irrevocablemente entre ella y Alejandro Valladares. Algo que iba mucho más allá de una relación laboral, algo que podía complicarlo todo, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera vivido antes. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los había estado vigilando desde la ventana de la casa, capturando fotografías que alterarían sus vidas de formas inimaginables. Hortensia Ruiz llevaba 3 décadas sirviendo como ama de llaves para familias de alcurnia, pero nunca había presenciado algo tan indignante como lo de esa madrugada. Desde la ventana de la cocina había espiado toda la escena entre su patrón y esa enfermera que apenas llevaba un trimestre en la residencia. La manera en que se miraban, como él se había inclinado hacia ella, la intimidad de esa charla en el auto mientras la niña dormía entre ellos. Sin vergüenza, murmuró mientras guardaba su teléfono tras tomar la última imagen. Apenas hace 6 meses que murió la señora Lucía y ya está coqueteando con la empleada. Hortensia había adorado a Lucía Valladares como si fuera su propia hija. La vio llegar a esa casa como una joven esposa enamorada, la asistió durante el embarazo de Sofía y fue testigo de los momentos más dichosos de esa familia. Y ahora, ver a Alejandro tan cerca de otra mujer le provocaba una furia incontrolable. Lo que Hortensia ignoraba era que su hermana trabajaba en una revista de chismes y que esas fotos valían una fortuna. Alejandro Valladares era una figura pública y cualquier escándalo vendía. A la mañana siguiente, Camila despertó con una sensación extraña en el estómago. Había soñado con la mirada de Alejandro toda la noche. Se suponía que era una profesional que sabía mantener los límites, pero la vulnerabilidad que vio en él había tocado su corazón protegido. Buenos días, Camila, la saludó Sofía al bajar al comedor.
La niña comía cereales y se veía más descansada que en semanas. Buenos días, princesa. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Papi se quedó en mi cuarto hasta que me dormí. Me contó un cuento de una astronauta valiente. Camila sonrió. Suena perfecto. ¿Dónde está tu papá? En su despacho. Tiene juntas, pero dijo que almorzaríamos todos juntos. Hortensia entró con una bandeja de jugo, con una expresión gélida al mirar a Camila. Buenos días, señorita Torres. ¿Durmió bien anoche? Había un tono en su voz que puso a Camila en alerta. Sí, gracias. ¿Todo bien, Hortensia? Perfectamente bien. Solo espero que todos recuerden su lugar y sus responsabilidades. Sofía miró confundida la tensión entre ambas. Camila decidió no responder frente a la niña, pero sabía que eso no había terminado. Después del desayuno, mientras Sofía jugaba, Camila buscó a Alejandro para aclarar lo sucedido y establecer límites antes de que todo se complicara. Encontró la puerta del despacho entreabierta y escuchó su nombre. No, Esteban, no voy a cambiar de enfermera. Camila Torres es excelente y mi hija está cómoda con ella. Eso es lo único que importa. Entiendo tu preocupación, continuó Alejandro, pero los chismes de los empleados no son mi problema. Si alguien tiene algo que decir sobre mi casa, puede irse. Camila se alejó, sintiéndose incómoda. Era obvio que alguien había estado hablando. Se dio la vuelta y encontró a Alejandro en el umbral. Se había cambiado el traje arrugado, pero las ojeras persistían. Señor Valladares, quería hablar sobre anoche. ¿Podemos hacerlo en mi oficina? Alejandro asintió y cerró la puerta, apoyándose en ella como si necesitara una barrera. Escuché parte de su llamada, admitió Camila. Si causo problemas. Los únicos problemas son empleados bocones y un cuñado que cree poder opinar sobre mi vida. Esteban, el hermano de Lucía, se cree con derecho a supervisar todo desde que ella murió. Cree que debería enviar a Sofía a un internado en Suiza, lejos de los malos recuerdos. ¿Y usted qué piensa? ¿Que Sofía ya perdió a su madre? No voy a alejarla de su padre también. Esta casa tiene recuerdos dolorosos, pero también los felices. Camila se acercó, manteniendo distancia profesional pero queriendo consolarlo. Sofía necesita estabilidad. Cambios drásticos empeorarían su ansiedad. Eso le dije a Esteban. Pero él insiste en que mi juicio está nublado por otros factores. ¿Qué factores? Alejandro la miró fijamente. Por usted. Las palabras quedaron flotando como una confesión peligrosa. Camila sintió acelerarse su corazón. Señor Valladares, creo que debemos aclarar cosas. Soy una profesional y mi única preocupación es Sofía. Lo que pasó anoche. ¿Qué pasó anoche, Camila? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Usted sabe lo que pasó? La forma en que hablamos, la intimidad. Dos adultos tuvieron una charla honesta sobre una niña. Eso es todo. Alejandro se acercó un paso, mostrando su lucha interna. No, no fue solo eso. Pero debería haberlo sido. ¿Por qué? Porque usted es la empleada de mi hija. Porque mi esposa murió hace 6 meses. Porque mi familia política espera cualquier excusa para decir que soy un mal padre. ¿Por qué qué? Porque no puedo arriesgarme a perderla cuando Sofía la necesita tanto. La honestidad de esa frase golpeó a Camila. Admitía sentir algo, pero estaba dispuesto a reprimirlo por su hija. Señor Valladares. Rodrigo. Cuando estemos solos, llámame Alejandro. Alejandro, repitió ella sintiéndose extraña. Yo también siento que anoche algo cambió, pero tiene razón. Sofía es la prioridad. Entonces estamos de acuerdo. Mantenemos las cosas profesionales. Se miraron sabiendo que mentían. Lo que había entre ellos no se podía ignorar. El teléfono de Alejandro sonó, rompiendo el trance. ¿Qué? ¿Cómo que fotos, Esteban? No sé de qué hablas. Camila vio cómo la expresión de Alejandro pasaba de la confusión a la alarma y luego a una furia fría.
Envíame el enlace ahora, ordenó. ¿Qué pasa?, preguntó Camila con un nudo en el estómago. Alejandro abrió su portátil y escribió rápido. Su rostro palideció. Mierda, murmuró, volteándose hacia ella con pánico y disculpa. Camila, necesita ver esto. Ella leyó el titular en la pantalla. Exclusiva, el viudo millonario Alejandro Valladares, consolado por misteriosa enfermera en encuentro nocturno. Debajo había 3 fotos. En la primera, él inclinándose hacia el auto. En la segunda, él en el asiento del conductor en conversación íntima. En la tercera, la más dañina, el momento en que Sofía se acurrucaba, pero el ángulo hacía parecer que Alejandro y Camila se abrazaban sobre la niña. Dios mío, susurró Camila. ¿Quién tomó esto? ¿Alguien de la casa? Camila sintió náuseas. Las fotos no muestran el contexto real. Hacen parecer que teníamos una aventura mientras mi hija dormía, dijo Alejandro con amargura. El artículo especula sobre nuestra relación secreta y cuestiona mi paternidad. El teléfono de Alejandro no paraba de sonar. En minutos, su vida privada era entretenimiento público y Camila estaba en el centro de un escándalo que podía destruir todo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó ella intentando mantener la calma. Alejandro cerró la laptop con fuerza. Descubriremos quién nos traicionó y luego decidiremos si podemos salvar esto o si usted debe irse para proteger a Sofía. La posibilidad de irse la golpeó. Esa niña era como la hija que nunca tuvo. No quiero irme, admitió. Y yo no quiero que se vaya, pero tal vez lo que queremos no importa. La puerta se abrió de golpe y entró Sofía llorando. Papi, Hortensia dice que Camila se va porque tú la amas más que a mami. Es verdad. Alejandro y Camila se miraron horrorizados. El escándalo había llegado a Sofía. No, princesa, dijo Alejandro arrodillándose. Camila no se va. ¿Pero la amas? La pregunta directa de la niña los dejó mudos. Amo a tu mami, Sofía. Siempre la amaré. Pero puedes amar a 2 personas a la vez. Camila sintió que su corazón se detenía. Es complicado, princesa, murmuró Alejandro mirando a Camila. Los adultos siempre dicen que es complicado cuando no quieren decir la verdad, respondió Sofía con sabiduría devastadora. En ese momento, Camila supo que su vida estaba a punto de cambiar. La reunión familiar de emergencia se convocó esa tarde. Esteban, el cuñado, llegó con su esposa Patricia y un abogado desconocido. La tensión era cortante. Esto es lo que temía, declaró Esteban agitando el artículo. 6 meses, Alejandro, y ya estás en un escándalo con la empleada. Camila estaba sentada aparte, como una acusada. Sofía había sido enviada a su cuarto. Esteban, las cosas no son como las pi. Tan, respondió Alejandro con voz controlada, aunque se le notaba la furia. Camila es una profesional ejemplar. Y profesional, interrumpió Patricia, la esposa de Esteban. ¿Qué clase de profesional duerme en el auto con el jefe? ¿Qué clase se involucra emocionalmente así? El tipo de profesional que se preocupa genuinamente por el bienestar de Sofía, contestó Camila sin poder callar. El tipo que se queda despierta cuando una niña traumatizada necesita consuelo. Patricia la miró con desdén. Señorita Torres, no me engaña con lágrimas de cocodrilo. He visto a muchas buscafortunas aprovecharse de viudos. Patricia, basta, intervino Alejandro levantándose. No permitiré insultos en mi casa. Tu casa, retó Esteban. Esta era la casa de Lucía. Sofía es nuestra sobrina. Tenemos derechos. El abogado abrió su maletín. Señor Valladares, he revisado opciones legales. Dado el escándalo y el ambiente inestable. ¿Qué opciones?, preguntó Alejandro con voz baja y peligrosa. Una demanda por custodia. Los tíos maternos tienen derechos y el padre no provee un ambiente estable. Camila sintió la sangre helarse. Querían quitarle a Sofía por unas fotos manipuladas. No se atreverían, murmuró Alejandro, aunque sonaba inseguro. Alejandro, somos familia,
suavizó Esteban. Solo queremos lo mejor para Sofía. Necesita estabilidad, una figura materna apropiada, lejos de este circo. Yo no creé nada. Alguien de esta casa tomó las fotos y las vendió. ¿Y quién crees que fue?, preguntó Patricia con una sonrisa falsa. En ese momento, Hortensia entró con café, moviéndose lento para escuchar. Hortensia, dijo Alejandro de repente, ¿dónde estabas anoche a las 3? La mujer se detuvo y sus manos temblaron. Durmiendo, señor. Como la gente decente. ¿No bajaste a la cocina? ¿No miraste por la ventana? Hortensia se enderezó indignada. No sé por qué me acusa. He sido leal 30 años. Eso no responde mi pregunta. Esteban carraspeó. Alejandro, no importa quién tomó las fotos. Importa que existen y que Sofía crece en medio de esto. Sofía está bien, insistió Alejandro. Está progresando, sintiéndose segura. Porque confunde su duelo con apego a su enfermera, interrumpió Patricia. Eso no es sano. Necesita procesar la pérdida de Lucía, no reemplazarla. Camila sintió la bofetada. Sofía no me ve como un reemplazo. Ella sabe cuánto amaba a Lucía. ¿Y usted qué sabe? Le espetó Patricia. Usted no conoció a Lucía. No sabe qué madre era. Tiene razón, admitió Camila poniéndose de pie. No conocí a Lucía, pero conozco a la hija que dejó. Conozco a una niña brillante que llora a su madre, pero trata de seguir. Y conozco a un padre que se mata por ser suficiente mientras lidia con su dolor. Muy conmovedor, dijo Patricia secamente, pero no cambia que usted cruzó líneas profesionales. ¿Qué líneas?, preguntó Camila frustrada. ¿Preocuparme por sus pesadillas? ¿Ayudar a su padre a ser vulnerable? La línea de involucrarse emocionalmente, respondió el abogado. Las fotos sugieren intimidad inapropiada. Las fotos mienten, dijo Alejandro firmemente. Muestran a 3 personas en un auto. Pero omiten por completo el contexto real. No muestran que Sofía había sufrido una pesadilla atroz y que el único refugio donde se sentía a salvo era ese espacio, precisamente porque aún conservaba el aroma del perfume de su madre. Alejandro, suspiró Esteban, como si su paciencia se estuviera agotando rápidamente. Tú mismo acabas de admitir que sientes algo por esta mujer. Sofía lo mencionó esta misma mañana. Ustedes hablaron con la niña. Camila se sintió invadida por la indignación. Es una pequeña de 8 años que está intentando procesar un trauma severo. No pueden utilizar sus palabras inocentes en su contra. ¿Para qué?, la interrumpió Patricia con brusquedad. ¿Para exponer la verdad? Esa niña le preguntó directamente a su padre si la amaba a usted. ¿Cuál fue su respuesta? El silencio que siguió a esa interrogante fue ensordecedor. Alejandro miró a Camila con una expresión que era una mezcla dolorosa de pesar y algo que se asemejaba peligrosamente a una disculpa. Mi respuesta, dijo finalmente con voz ronca, fue que la situación era complicada. Exactamente, exclamó Esteban con aire triunfal. Porque sabes perfectamente que albergas sentimientos hacia ella y esos sentimientos están nublando tu juicio como padre. Camila sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, tragándosela entera. Alejandro no había negado tener sentimientos por ella. Frente a su familia política, frente al abogado, y peor aún, frente a ella misma, había admitido que la situación era complicada en lugar de ofrecer una negación rotunda. Señor Valladares, intervino el licenciado Vargas con tono clínico, mi recomendación profesional es que rescinda el contrato de la señorita Torres de inmediato. Esa acción demostraría ante un juez que usted es capaz de tomar decisiones racionales, priorizando el bienestar de Sofía por encima de cualquier enredo personal. ¿Y si me niego? Entonces procederemos con la demanda de custodia. Contamos con testigos dispuestos a declarar sobre el comportamiento inapropiado, las fotografías como evidencia física y ahora, las propias palabras de Sofía confirmando que existe una dinámica emocional confusa en esta residencia. Alejandro se pasó las manos por el cabello con desesperación y Camila pudo percibir la batalla interna que estaba librando.
Ella sabía que lo estaba perdiendo, que la presión familiar y legal estaba siendo demasiado aplastante. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró él. No tienes tiempo, presionó Esteban implacable. El escándalo va a escalar. Ya hay otros medios de comunicación solicitando entrevistas. Van a comenzar a acosar a Sofía, a tomarle fotos en la calle. ¿Es eso lo que deseas para tu hija? En ese preciso instante, se escuchó un ruido leve en las escaleras. Todos giraron la cabeza para ver a Sofía descendiendo lentamente, con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Sofía, te dije que te quedaras en tu habitación, comenzó Alejandro con suavidad. No puedo, respondió la niña con la voz quebrada por el llanto. Escuché todo. Escuché que quieren llevarme lejos de ti y que quieren que Camila se vaya. La niña cruzó la sala y se acercó directamente a donde estaba Camila, aferrándose a ella como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. No quiero que te vayas. Tú eres la única que entiende cuando tengo miedo. Tú eres la única que no me miente diciéndome que todo va a estar bien cuando sabemos que no es verdad. Patricia se adelantó hacia Sofía con los brazos extendidos y una sonrisa forzada. Cariño, ven con la tía Patricia. Nosotros entendemos lo que es mejor, ¿verdad? No. Gritó Sofía, abrazándose con más fuerza a la cintura de Camila. Ustedes no entienden nada. Ustedes no estaban aquí cuando yo lloraba por mami. Ustedes no me ayudaron cuando tenía pesadillas horribles. Solo aparecen ahora para llevarse a las personas que me importan. Esteban se tensó visiblemente. Sofía, somos tu familia, queremos cuidarte. Mi familia son mi papi y Camila. Ustedes son extraños que vienen a hacer que papi se sienta mal. El comentario golpeó a Esteban como una bofetada física. Sofía, nosotros amábamos a tu mami. Queremos honrar su memoria. ¿Honrar su memoria? Sofía se giró para enfrentar a su tío con una furia que desconcertó a todos los adultos presentes. Mami me dijo que cuando algo malo pasara, papi iba a cuidarme. Me dijo que siempre confiara en papi. Ustedes están diciéndole que es un mal papá, pero mami decía que era el mejor papá del mundo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Sofía, pero su voz no temblaba. Y Camila no está tratando de reemplazar a mami. Ella me ayuda a recordar las cosas bonitas de mami. Me ayuda a no tener tanto miedo. Si ella se va a ser como si mami se muriera otra vez. El silencio que siguió a su declaración fue devastador. La honestidad cruda de una niña de 8 años había expuesto las justificaciones de los adultos como lo que realmente eran. Excusas egoístas para imponer su propia voluntad sobre la vida de ella. Alejandro caminó hacia su hija y se arrodilló frente a ella. Princesa, ¿de verdad sientes que Camila te ayuda? Sí, papi. Me ayuda a no estar tan triste. No porque me haga olvidar a mami, sino porque me ayuda a recordarla de una forma que no duele tanto. Alejandro miró a Camila por encima de la cabeza de Sofía y, en sus ojos, ella vio una decisión cristalizándose con firmeza. Esteban, dijo él sin levantarse, manteniendo sus manos protectoras sobre los hombros de su hija. Patricia, abogado, les agradezco su preocupación, pero mi decisión está tomada. Se puso de pie, tomando a Sofía de la mano. Camila se queda. Es la mejor enfermera que Sofía ha tenido. Y más importante aún, es la única persona que ha logrado que mi hija sonría genuinamente desde que Lucía murió. Alejandro, estás cometiendo un error garrafal, advirtió Esteban. Tal vez, pero es mi error para cometer. Sofía es mi hija. Esta es mi casa y yo decido quién forma parte de nuestras vidas. El abogado cerró su maletín con un chasquido seco y definitivo. Entonces procederemos con la demanda de custodia. Háganlo, respondió Alejandro con una calma que sorprendió a todos. Pero sepan que van a tener que explicarle a un juez por qué quieren separar a una niña traumatizada del padre que la adora y de la única persona que ha logrado ayudarla a procesar su inmenso dolor. Esteban y Patricia intercambiaron miradas de incredulidad. Claramente no habían esperado que Alejandro los enfrentara de manera tan directa y valiente. Esto no ha terminado,
murmuró Esteban mientras se dirigía hacia la salida. No, coincidió Alejandro, pero tal vez debía haberlo terminado hace mucho tiempo. Cuando la familia política se marchó, la casa quedó sumida en un silencio tenso y cargado. Hortensia había desaparecido discretamente durante la confrontación y ahora solo quedaban Alejandro, Camila y Sofía en la sala. ¿De verdad van a tratar de quitarme?, preguntó Sofía con voz pequeña y asustada. Van a intentarlo, respondió Alejandro con honestidad. Pero no van a lograrlo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Alejandro miró a Camila antes de responder. Porque tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad. Y la verdad es que desde que Camila llegó a nuestras vidas, tú has estado mejor, más feliz, más segura, más tú misma. Ningún juez va a separar a un padre de su hija cuando hay evidencia clara de que el ambiente actual es beneficioso para la niña. Sofía sonrió por primera vez en todo el día. Entonces, Camila se puede quedar. Camila se puede quedar, confirmó Alejandro, pero luego miró directamente a los ojos de ella. Si ella quiere quedarse. La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Camila sabía que quedarse significaba entrar en una batalla legal compleja, exponerse a un escrutinio mediático feroz y navegar los sentimientos cada vez más complicados que tenía hacia Alejandro. Pero cuando miró a Sofía, vio a la niña que había llegado a amar como propia. Vio a una pequeña que necesitaba estabilidad y amor incondicional más que nada en el mundo. Me quedo, dijo firmemente. Pase lo que pase, me quedo. Lo que ninguno de los tres sabía era que Hortensia estaba escuchando desde la cocina y que ya había marcado el número de teléfono de Patricia para informarle sobre esta nueva conversación. La batalla por Sofía apenas había comenzado y estaba a punto de volverse mucho más sucia de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. 3 semanas después del ultimátum familiar, la vida en la mansión Valladares se había convertido en una zona de guerra silenciosa. Los paparazzis acampaban permanentemente fuera de las rejas, esperando capturar cualquier imagen que pudiera alimentar el morbo del escándalo. Sofía ya no podía jugar en el jardín sin que aparecieran teleobjetivos apuntando hacia ella desde los arbustos circundantes. Camila estaba en la cocina preparando el desayuno de Sofía cuando escuchó el timbre de la puerta principal. Era demasiado temprano para visitas normales y su estómago se contrajo al pensar en qué nueva crisis podría estar esperándolos. Señorita Torres, la llamó Hortensia desde el pasillo con un tono que destilaba una satisfacción mal disimulada. Hay una mujer en la puerta que afirma ser su hermana. Camila dejó caer la cuchara que tenía en las manos. Raquel. Llevaba 5 años sin hablarle. 5 años desde que habían tenido aquella pelea terrible sobre el dinero que Camila le había prestado y que nunca le devolvió. ¿Qué podía querer ahora mi hermana?, murmuró, secándose las manos en el delantal con nerviosismo. Dice que es urgente, que tiene información importante sobre usted que el señor Valladares necesita saber. El corazón de Camila se detuvo. Raquel había sido testigo de algunos de los momentos más oscuros de su vida, cosas que había logrado superar con mucho esfuerzo, pero que podrían verse terribles si se sacaran de contexto. Especialmente ahora, cuando cada detalle de su pasado podía ser usado como munición contra ella. Caminó hacia la entrada principal con las piernas temblorosas. Raquel estaba parada en el umbral, vestida con ropa costosa que definitivamente no podía permitirse con su salario de secretaria. Sus ojos brillaban con una mezcla de nerviosismo y algo que se parecía peligrosamente a la codicia. Hola, Camila, dijo Raquel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Te ves bien, la vida de los ricos te sienta de maravilla. ¿Qué quieres, Raquel? ¿No vas a invitar a tu hermana a pasar? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Camila miró por encima del hombro, asegurándose de que Sofía no estuviera cerca. Tengo 5 minutos. Habla. Raquel se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro conspirador. He estado leyendo sobre ti en los periódicos. Muy interesante esta nueva vida tuya. Durmiendo en autos con millonarios y sus hijas. Si viniste aquí para insultarme. Vine porque me preocupo por ti, interrumpió Raquel, pero su tono sonaba completamente falso.
Y porque hay cosas sobre tu pasado que tal vez tu jefe millonario no sabe, cosas que podrían ser muy problemáticas para alguien que cuida niños. Camila sintió que la sangre se le helaba. No te atrevas. El episodio con las drogas cuando tenías 22 años, la vez que te arrestaron por altercados en un bar. O tal vez la razón real por la que perdiste tu último trabajo antes de venir aquí. Esas cosas no tienen nada que ver con quién soy ahora. Pero tienen todo que ver con quién eras. Y los medios adorarían saber que la santa enfermera, que está cuidando a la hija del magnate tiene un pasado tan colorido. Raquel sacó su teléfono y le mostró varias fotos a Camila. Eran imágenes viejas de sus peores momentos, de la época en que había estado perdida después de la muerte de sus abuelos. Fotos de ella en fiestas donde había consumido sustancias. Fotos del día que la arrestaron por una pelea que ni siquiera había iniciado ella. Documentos de cuando la habían despedido de un hospital por supuestamente robar medicamentos. ¿Dónde conseguiste esas fotos? Digamos que tengo amigos en lugares útiles, amigos que saben el valor de cierta información. ¿Cuánto? Raquel sonrió con triunfo. 50.000 euros y estas fotos desaparecen para siempre. No tengo 50.000 euros. Pero tu jefe millonario sí los tiene. O tal vez prefieres que estas fotos aparezcan en la portada de todos los periódicos de España mañana por la mañana. En ese momento, Alejandro apareció en el pasillo. Había escuchado voces extrañas y venía a investigar. Su expresión cambió inmediatamente cuando vio la tensión palpable entre las dos mujeres. ¿Todo bien, Camila? Raquel se enderezó, claramente impresionada por la presencia imponente de Alejandro. Señor Valladares, soy Raquel Torres, la hermana de Camila. Es un placer conocerlo finalmente. Alejandro la miró con cautela. Finalmente. Bueno, Camila me ha contado tanto sobre usted y su hija. Me alegra saber que está en tan buenas manos. Raquel estaba a punto de irse, interrumpió Camila, tratando de empujar a su hermana hacia la puerta. Pero si apenas llegué, protestó Raquel. Señor Valladares, estoy segura de que le gustaría saber más sobre la maravillosa mujer que está cuidando a su hija. Tengo tantas historias que contar. Basta, dijo Camila con voz firme. Alejandro, ¿puedes darme un momento a solas con mi hermana? Alejandro la miró con preocupación, pero asintió. Estaré en mi despacho si me necesitas. Cuando él se alejó, Camila agarró el brazo de Raquel y la sacó de la casa, cerrando la puerta detrás de ellas. Escúchame bien, le dijo con voz baja pero amenazante. No voy a permitir que destruyas la vida de Sofía con tu codicia. Sofía, vaya, ya hablas de la niña como si fuera tuya. Qué rápido te encariñas, hermanita. Esa niña ha sufrido suficiente. Ha perdido a su madre, está lidiando con un trauma y no voy a dejar que tu chantaje la lastime más. Entonces, págame 50.000 euros y me olvido de que tienes una hermana. Camila cerró los ojos, tratando de pensar. No tenía esa cantidad de dinero y pedírsela a Alejandro sería admitir que había mentido sobre su pasado. Pero si esas fotos salían a la luz pública, no solo perdería su trabajo, sino que le darían a Esteban y Patricia toda la munición que necesitaban para quitarle a Sofía. Te doy una semana, dijo finalmente. 3 días. Una semana, Raquel. Y después de eso no quiero volver a verte en mi vida. Raquel sonrió con satisfacción. Trato hecho. Pero si no tienes el dinero para el viernes, estas fotos van directamente a los periódicos. Se alejó caminando hacia un taxi que la esperaba, dejando a Camila parada en la entrada de la mansión, sintiendo como si su mundo estuviera a punto de colapsar. Cuando regresó adentro, se encontró con Sofía bajando las escaleras. ¿Quién era esa señora?, preguntó la niña. Nadie importante, cariño. ¿Lista para el desayuno? Sofía la estudió con esos ojos inteligentes que se parecían tanto a los de su padre. ¿Estás triste? Un poco, pero se me va a pasar. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué los adultos mienten cuando dicen que algo se va a pasar? A veces las cosas tristes no se pasan. Como cuando extraño a mami.
La pregunta golpeó a Camila como un puñetazo. Sofía tenía razón. Los adultos mentían constantemente, diciéndoles a los niños que todo iba a estar bien cuando no había garantías de que fuera cierto. Tienes razón, admitió Camila. A veces los adultos mienten porque tienen miedo de admitir que no saben qué va a pasar. ¿Tú tienes miedo? Sí, tengo mucho miedo. ¿De qué? Camila se arrodilló para quedar a la altura de Sofía. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de que las personas que quieren lastimar a tu papá me usen para hacerlo. Tengo miedo de no ser suficientemente fuerte para proteger a nuestra familia. Sofía la abrazó con fuerza. Yo también tengo miedo de perderte. Pero papi dice que cuando tenemos miedo nos cuidamos unos a otros. Tu papá es muy sabio. ¿Le vas a contar sobre la señora que te puso triste? Camila vaciló. Sofía merecía honestidad, pero también merecía protección. Tal vez cuando sea el momento correcto. ¿Prometes que no te vas a ir sin decirme adiós? La pregunta partió el corazón de Camila. Te prometo que voy a luchar con todo lo que tengo para quedarme contigo. Pero no puedes prometerme que no te vas a ir. No puedo prometerte eso, cariño. Pero puedo prometerte que si algo pasa, siempre vas a saber que te amo como si fueras mi propia hija. Sofía se separó del abrazo y la miró seriamente. ¿Crees que mi mami estaría enojada porque te quiero tanto? No, mi amor. Creo que tu mami estaría feliz de saber que tienes a alguien más que te cuida y te protege. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Camila se encerró en su habitación y llamó a todos los contactos que tenía en el mundo médico. Necesitaba conseguir 50.000 euros en 3 días y eso significaba cobrar favores que había estado guardando durante años. La primera llamada fue a su antigua supervisora en el hospital donde había trabajado antes de venir con los Valladares. Camila, qué sorpresa escuchar de ti. He estado viendo las noticias. Doctora, necesito un favor enorme. Necesito un préstamo de emergencia. ¿Cuánto? 50.000 euros. El silencio del otro lado de la línea fue absoluto. Camila, ese es el salario de 2 años para una enfermera. ¿Qué está pasando realmente? No puedo explicarte los detalles, pero es para proteger a Sofía. Su familia está tratando de usar cualquier cosa contra mí para quitármela a su padre. Y este dinero va a hacer que se detengan. Eso espero. La supervisora suspiró. No tengo esa cantidad y aunque la tuviera, esto suena a chantaje. Camila, si alguien te está extorsionando, deberías ir a la policía. No puedo. Las cosas son más complicadas que eso. Después de colgar, Camila hizo 5 llamadas más. Todas terminaron de la misma manera. Sus amigos y colegas estaban dispuestos a ayudar, pero nadie tenía acceso a esa cantidad de dinero. Mientras el sol se ponía sobre la mansión, Camila se dio cuenta de que solo tenía una opción. Tendría que contarle todo a Alejandro y pedirle el dinero. Pero eso significaba admitir que le había mentido sobre su pasado, que había secretos en su vida que podrían dañar su reputación y, por extensión, la batalla legal por Sofía. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó a Alejandro tocando la puerta hasta que la abrió. Camila, ¿podemos hablar? Ella levantó la vista y vio que él tenía una expresión seria que no auguraba nada bueno. Acabo de recibir una llamada de Esteban. Al parecer, alguien les ha ofrecido información comprometedora sobre tu pasado. Información que planean usar en la demanda de custodia. El estómago de Camila se hundió. Raquel no había esperado una semana. Ya había contactado a la familia de Alejandro. ¿Qué tipo de información?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Arrestos. Problemas con drogas. El hecho de que fuiste despedida de tu último trabajo por sospechas de robo. Es verdad. Camila cerró los ojos. El momento que había estado temiendo finalmente había llegado. Tendría que contarle a Alejandro toda la verdad sobre su pasado y esperar que el afecto que había visto crecer en sus ojos fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esta revelación. Sí, susurró. Es verdad. Todo es verdad.
El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de la vida de Camila. Cuando finalmente abrió los ojos, vio que Alejandro la estaba mirando con una expresión que no podía descifrar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de que me juzgaras por los errores que cometí cuando era joven y estaba perdida. ¿Y preferiste que me enterara de esta manera? ¿Por chantajistas y abogados? No, nunca quise que te enteraras de esta manera. Alejandro se sentó en la cama junto a ella, pero manteniendo distancia. Cuéntamelo todo desde el principio. Y esta vez quiero la verdad completa. Camila respiró profundamente y comenzó a contar la historia que había mantenido enterrada durante años. La historia de una joven que había perdido a sus padres, que había caído en vicios para escapar del dolor, que había cometido errores terribles, pero que había luchado incansablemente para reconstruir su vida. Cuando terminó, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Te vas a deshacer de mí?, preguntó Camila en voz baja. Alejandro la miró durante un largo momento antes de responder. ¿Quién eres ahora, Camila? ¿La mujer que cometió esos errores hace 10 años o la mujer que ha dedicado su vida a cuidar a otros? ¿La mujer que robó medicamentos o la mujer que se queda despierta toda la noche consolando a mi hija cuando tiene pesadillas? No lo sé. Yo sí lo sé, dijo él suavemente. Eres la mujer que mi hija ama. Eres la mujer que me ha enseñado a ser un mejor padre. Eres la mujer de la que me he enamorado, sin importar lo que haya en tu pasado. Las palabras colgaron en el aire como una confesión que había estado esperando semanas para ser dicha. Te has enamorado de mí, susurró Camila, incrédula. Completamente, desesperadamente. De una manera que me asusta porque no había sentido algo así desde Lucía. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. Yo también me he enamorado de ti. Se miraron durante un momento que pareció eterno, y luego Alejandro se acercó y la besó con toda la pasión y ternura que había estado reprimiendo durante meses. Cuando se separaron, ambos sabían que todo había cambiado. Ya no podían fingir que lo suyo era solo una relación profesional. Ya no podían negar que se habían convertido en una familia de 3, unida por el amor y el dolor compartido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Camila. Ahora vamos a luchar, respondió Alejandro con determinación. Vamos a luchar por Sofía. Vamos a luchar por nosotros y vamos a demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier escándalo del pasado. Pero ninguno de los dos sabía que Hortensia había estado escuchando desde el pasillo, grabando toda la conversación en su teléfono, y que esa grabación ya estaba siendo enviada a Esteban y Patricia. Ellos ahora tenían toda la munición que necesitaban para destruir a la familia que Camila había aprendido a amar más que a su propia vida. La citación judicial llegó un martes por la mañana, entregada por un oficial que parecía incómodo al tener que notificar a una niña de 8 años que su custodia estaba siendo disputada. Sofía estaba desayunando cuando sonó el timbre, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué es eso, papi?, preguntó Sofía cuando vio a Alejandro leer el documento con el rostro cada vez más pálido. Es solo papeleo aburrido de adultos, princesa, mintió él. Pero Camila pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Esa tarde, cuando Sofía estaba en sus clases de piano, Alejandro y Camila se reunieron con el licenciado Vargas, el abogado defensor. Era un hombre mayor con décadas de experiencia en casos de custodia, pero incluso él parecía preocupado por la evidencia que había reunido la familia de Lucía. La situación es crítica, admitió el abogado mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Tienen las fotos del incidente en el auto, el testimonio de la ama de llaves sobre comportamiento inapropiado y ahora, hizo una pausa mirando incómodo a Camila. Tienen una grabación donde usted admite haberse enamorado de su empleador. Camila sintió náuseas. ¿Una grabación? Al parecer, la señora Hortensia Ruiz grabó su conversación de ayer. En el audio se escucha claramente cuando usted y el señor Valladares se confiesan amor mutuo. Para un juez, esto podría parecer que hay un ambiente inapropiado en el hogar donde vive la menor. Alejandro golpeó el escritorio con el puño. Esa mujer ha sido como familia durante 30 años. ¿Cómo pudo traicionarnos así?
El dinero puede cambiar a las personas, respondió el abogado con tristeza. Al parecer, la familia de su esposa le ofreció una suma considerable a cambio de evidencia comprometedora. ¿Qué tan grave es la situación?, preguntó Camila, aunque temía la respuesta. Honestamente, señorita Torres, su presencia en la casa se ha convertido en el punto central del caso. Los abogados contrarios van a argumentar que Sofía está siendo expuesta a una relación romántica inapropiada demasiado pronto después de la muerte de su madre. Pero Sofía está mejor ahora, protestó Alejandro. Duerme mejor, tiene menos pesadillas, está más feliz. Eso también lo van a usar en su contra. Van a decir que la niña se está aferrando a una figura materna sustituta de manera poco saludable, impidiéndole procesar adecuadamente el duelo por su verdadera madre. Camila se hundió en su silla. Estoy perdiendo a Sofía. Todavía no, pero necesitamos una estrategia. Y esa estrategia podría requerir que usted tome una decisión muy difícil. ¿Qué tipo de decisión? El abogado suspiró. Podría ser beneficioso que usted se alejara temporalmente de la familia. Si demuestra que está dispuesta a anteponer el bienestar de Sofía a sus propios sentimientos, eso podría ser visto favorablemente por el tribunal. No, dijo Alejandro inmediatamente. No voy a separarme de Camila solo para apaciguar a mi familia política. Señor Valladares, entiendo sus sentimientos, pero necesita pensar estratégicamente. Si pierde la custodia de Sofía, perderá tanto a su hija como a la señorita Torres. Si la señorita Torres se retira temporalmente, al menos conservará a su hija. Camila sintió como si le estuvieran partiendo el corazón en dos. ¿Cuánto tiempo sería, temporal? Hasta que el tribunal tome una decisión final. Podríamos estar hablando de varios meses. Y si acepto alejarme y aún así perdemos, entonces al menos habremos demostrado que usted no es una influencia negativa, sino alguien dispuesta a sacrificar su felicidad por la niña. Esa noche, Camila no pudo dormir. Caminaba por su habitación como un animal enjaulado, tratando de procesar la imposible decisión que tenía que tomar. ¿Cómo podía alejarse de Sofía cuando la niña ya había perdido tanto? Pero, ¿cómo podía quedarse si su presencia ponía en riesgo la custodia de Alejandro? Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchó pasos suaves en el pasillo. Abrió la puerta y encontró a Sofía parada afuera, con los ojos llenos de lágrimas. Otra pesadilla, cariño. Sofía negó con la cabeza. No pude dormir. Seguía pensando en la conversación que escuché entre tú y papi esta tarde. El corazón de Camila se hundió. ¿Qué escuchaste? Que tal vez te tienes que ir para que el tío Esteban no me quite de la casa. Camila se arrodilló frente a Sofía y la tomó de las manos. ¿Sabes qué? Hablemos de esto. ¿Quieres venir a mi cuarto? Se sentaron en la cama de Camila, con Sofía acurrucada contra ella como tantas otras noches cuando había tenido pesadillas sobre su madre. Sofía, ¿me puedes explicar qué entiendes sobre lo que está pasando? El tío Esteban y la tía Patricia piensan que papi no me puede cuidar bien porque te ama a ti. Piensan que eso significa que no amaba lo suficiente a mami. ¿Y tú qué piensas? Sofía guardó silencio un momento, procesando la pregunta con la seriedad de alguien mucho mayor. Pienso que la gente puede amar a más de una persona. Como yo amo a mami, pero también te amo a ti. Esa es una respuesta muy sabia. ¿Pero crees que el juez va a entender eso? Camila sintió lágrimas picando en sus ojos. No lo sé, cariño. Te vas a ir. No quiero irme. Pero si irme significa que puedes quedarte con tu papá, tal vez tenga que hacerlo. Sofía se separó del abrazo y miró a Camila con una determinación feroz que la sorprendió. No. No te vas a ir. No me puedes dejar. Ya perdí a mami. No puedo perderte a ti también. Mi amor, a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles, ¿no? Sofía se bajó de la cama y se plantó frente a Camila con los puños cerrados. Los adultos siempre dicen eso cuando quieren hacer algo que lastime a los niños. Mami dijo que si algo le pasaba, papi me iba a cuidar. Pero papi me cuida mejor cuando tú estás aquí. Sofía,
necesitas entender. No, tú necesitas entender. Si te vas, voy a estar triste otra vez. Voy a tener pesadillas otra vez. Y entonces el tío Esteban va a decir que papi no me puede cuidar porque estoy triste y me van a quitar de todas formas. La lógica de Sofía era impecable y devastadora. Camila se dio cuenta de que la niña había analizado la situación con una claridad que los adultos habían perdido en medio de toda la estrategia legal. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Decirle la verdad al juez. ¿Qué verdad? Que tú me cuidas porque me amas, no porque amas a papi. Que desde que llegaste duermo mejor y no lloro tanto. Que me ayudas a recordar cosas bonitas de mami en lugar de solo las cosas tristes. Sofía se subió de nuevo a la cama y tomó las manos de Camila. ¿Y que si papi te ama es porque ve lo buena que eres conmigo? Eso no significa que amaba menos a mami. Significa que mami eligió a un papá que sabe reconocer a las personas buenas. Camila se quedó sin palabras. En medio de toda la complejidad legal y emocional, una niña de 8 años había encontrado la verdad más simple y poderosa de todas. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes razón. Vamos a decirle la verdad al juez. ¿Prometes que no te vas a ir antes de que tengamos la oportunidad de hablar con él? Te prometo que voy a luchar por nuestra familia hasta el final. Sofía sonrió por primera vez en días. Somos una familia de verdad. La familia más verdadera que he tenido en mi vida. A la mañana siguiente, Camila bajó al comedor, decidida a contarle a Alejandro sobre su conversación con Sofía. Pero cuando llegó a la cocina se encontró con una escena que la dejó helada. Hortensia estaba empacando sus cosas en cajas mientras Alejandro la observaba con una expresión de furia contenida que nunca le había visto antes. 30 años, estaba diciendo Alejandro con voz baja pero peligrosa. 30 años en los que te consideré parte de mi familia. Te di empleo cuando nadie más te abría las puertas. Te brindé ayuda cuando tu esposo enfermó de gravedad. Te presté el dinero necesario cuando tu hija requirió aquella cirugía. Hortensia no levantó la vista de las cajas que empacaba con manos temblorosas. Solo hice lo que consideré correcto para proteger la memoria de la señora Lucía. ¿Proteger su memoria vendiendo grabaciones privadas de mi familia? ¿Destruyendo la felicidad de su propia hija? Esa niña necesita estabilidad, no este caos. Sofía necesita amor. Y por primera vez en meses, lo había encontrado genuinamente con Camila. Hortensia finalmente alzó la mirada y Camila pudo distinguir el brillo de las lágrimas en sus ojos envejecidos. La señora Lucía era como una hija para mí. Ver cómo usted la reemplaza tan rápido es insoportable. Nadie está reemplazando a Lucía, interrumpió Alejandro con voz firme. Lucía siempre será la madre de Sofía y mi primera esposa, pero eso no significa que yo deba vivir el resto de mi existencia en soledad solo para honrar su recuerdo. ¿Y qué hay de Sofía? ¿No merece tiempo para procesar la pérdida de su madre antes de que usted introduzca a otra mujer en su vida? Sofía es quien me suplicó que no dejara ir a Camila. Sofía es quien duerme tranquila cuando Camila está presente. Sofía es quien finalmente está sanando, y usted está intentando destruir ese progreso por unos celos mal dirigidos. Hortensia cerró la última caja y la levantó con esfuerzo. Espero que cuando todo esto termine, usted recuerde mis palabras. No es una amenaza, es una advertencia. Sofía va a sufrir por esto y la culpa recaerá sobre su conciencia. Después de que Hortensia abandonó la propiedad, la mansión se sintió extrañamente vacía y silenciosa. Sofía había presenciado toda la confrontación desde lo alto de las escaleras y, cuando descendió al comedor, su rostro mostraba una expresión reflexiva. ¿Estás bien, princesa?, preguntó Alejandro con preocupación. Estoy triste por Hortensia, respondió Sofía con honestidad infantil. Pero también siento alivio de que ya no esté aquí. ¿Por qué? Porque ella siempre me hacía sentir culpable por querer a Camila, como si eso fuera traicionar a mami. Alejandro intercambió una mirada significativa con Camila. Una vez más, su pequeña hija había percibido algo que los adultos habían pasado por alto. Sofía, dijo Camila sentándose junto a la niña.
¿Recuerdas nuestra conversación de anoche? Sí. ¿Sigues sintiendo lo mismo esta mañana? Sofía asintió con una determinación inquebrantable. Quiero hablar con el juez. Quiero decirle que somos una familia y que nadie tiene derecho a separarnos. Alejandro miró a su hija con una mezcla desgarradora de orgullo y terror. Sofía, hablar con el juez implica que te harán preguntas difíciles sobre mamá, sobre Camila y sobre lo que tú deseas. Estoy lista para esas preguntas. ¿Estás segura? Sofía tomó la mano de Camila y la de su padre, uniéndola sobre la superficie de la mesa del comedor. Mami decía que cuando algo es importante, hay que luchar por ello. Ustedes son importantes para mí. Nuestra familia es importante. Estoy lista para luchar. En ese instante, Camila supo que, sin importar el veredicto del tribunal, ya habían ganado algo invaluable. Habían hallado un amor que creían perdido y formado un vínculo que ningún documento legal podía destruir realmente. Pero la batalla más ardua apenas comenzaba. Tendrían que enfrentar no solo a abogados y magistrados, sino también a una sociedad incapaz de comprender que el amor puede florecer incluso en medio del dolor más profundo. El día del juicio amaneció con una lluvia torrencial que parecía reflejar el estado emocional de todos los implicados. Camila despertó a las 5 de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño, y encontró a Alejandro en la cocina, bebiendo su cuarta taza de café. ¿Cómo te sientes?, le preguntó, aunque la respuesta era evidente por las profundas ojeras en su rostro. Como si fuera a vomitar, admitió él. En unas pocas horas, un completo extraño decidirá si puedo seguir siendo el padre de mi hija. Sofía apareció en la cocina, todavía en pijama, pero completamente despierta y alerta. Buenos días. Ya es hora de ir a convencer al juez. La franqueza con la que la niña abordaba el juicio sorprendía constantemente a los adultos. Sofía había decidido ver todo el proceso como una conversación necesaria con el juez, no como una guerra legal que podía destruir su mundo. Todavía tenemos 2 horas, princesa, dijo Alejandro. ¿Quieres desayunar algo? No tengo hambre. Tengo el estómago muy nervioso. Camila se arrodilló frente a Sofía. ¿Te arrepientes de haber decidido hablar con el juez? Todavía puedes cambiar de opinión. No me arrepiento, pero sí tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De que el juez no me crea. De que piense que soy solo una niña tonta que no entiende nada. Alejandro se acercó y se puso en cuclillas junto a ellas. Sofía, ¿sabes por qué los jueces hablan con los niños en casos como este? ¿Por qué? Porque los niños dicen la verdad. Los adultos a veces se complican con estrategias y mentiras, pero los niños simplemente dicen lo que sienten, y eso es lo más poderoso que existe en un tribunal. Pero, ¿qué pasa si lo que siento no es lo que el juez piensa que debería sentir? La pregunta golpeó a ambos adultos como un puñetazo. Sofía había capturado el miedo central del caso, que sus sentimientos genuinos fueran juzgados como incorrectos por los estándares adultos. Entonces el juez estaría equivocado, afirmó Camila con firmeza. Tus sentimientos son válidos, Sofía. No hay una manera correcta o incorrecta de sentirse cuando has perdido a tu mamá y has encontrado cariño en otro lugar. 2 horas después, la familia arribó al juzgado, rodeada de una nube de fotógrafos y reporteros. Sofía caminaba entre Alejandro y Camila, aferrada a sus manos, con una expresión decidida que desmentía sus 8 años. Señor Valladares, ¿cómo responde a las acusaciones de que antepone sus deseos románticos al bienestar de su hija?, gritó un periodista. Sofía, ¿extrañas a tu mamá?, vociferó otro. Camila sintió como la niña se tensaba, pero mantuvo la cabeza en alto y no respondió. Habían practicado esto, mantener la dignidad sin importar cuán invasivas fueran las preguntas. En la sala del tribunal, la tensión era palpable. Esteban y Patricia estaban sentados con su equipo legal, murmurando en voz baja pero lanzando miradas ocasionales hacia Sofía que mezclaban preocupación y determinación. Camila se preguntó si realmente creían estar haciendo lo mejor para la niña o si solo intentaban controlar la situación.
El juez Cordero era un hombre mayor, de cabello gris y expresión severa, que sugería décadas de experiencia en conflictos familiares. Cuando entró, todos se pusieron de pie y Camila sintió que el estómago se le contraía. «Buenos días», dijo el juez al tomar asiento. «Estamos aquí para determinar el arreglo de custodia más beneficioso para Sofía Valladares, de 8 años. Antes de escuchar los argumentos legales, deseo hablar en privado con la menor». Sofía se levantó de inmediato. «Estoy lista, señor juez». Su confianza arrancó leves sonrisas en algunos presentes, incluido el magistrado. «Excelente. ¿Puedes acompañarme a mi despacho?». Mientras Sofía salía de la sala con el juez, Camila sintió que los siguientes 30 minutos serían los más largos de su existencia. Todo dependía de lo que una niña pudiera expresar sobre una situación que incluso los adultos encontraban abrumadora. «¿Crees que hacemos lo correcto?», susurró Alejandro. «Estamos permitiendo que Sofía tenga voz en su propio futuro», respondió Camila. «Eso tiene que ser lo correcto». Media hora después, Sofía regresó a la sala con un semblante sereno que no revelaba nada sobre la conversación. Se sentó entre Alejandro y Camila, tomando nuevamente sus manos. «¿Cómo te fue, princesa?», murmuró Alejandro. «Le dije la verdad», respondió ella simplemente. El juez Cordero regresó y se dirigió a la sala. «Después de conversar con Sofía, procederemos con los argumentos de ambas partes. Abogado Paredes, inicie con la petición de Esteban y Patricia Torres». El abogado de la oposición se levantó. Era meticuloso y devastadoramente efectivo. Presentó las fotos del auto, la grabación de Hortensia, los antecedentes juveniles de Camila y una serie de testimonios de expertos que sugerían que Sofía estaba en un ambiente inapropiado. «Su señoría», concluyó, «este caso no trata sobre el derecho del señor Valladares a rehacer su vida amorosa. Trata sobre el derecho de Sofía a crecer en un entorno estable, sin la confusión de figuras maternas sustitutas durante su duelo». Cuando fue el turno de la defensa, el licenciado Vargas se levantó con una estrategia distinta. En lugar de atacar técnicamente, se enfocó en los resultados. «Su señoría, presentamos informes médicos que demuestran una mejora significativa en la salud mental de la menor desde que la señorita Torres comenzó a trabajar con la familia. Menos pesadillas, mejor apetito, mejor rendimiento escolar». Presentó testimonios de maestros, pediatras y psicólogos. «La pregunta no es si el padre tiene derecho a amar de nuevo», argumentó Vargas. «La pregunta es si ese amor ha beneficiado o perjudicado a su hija. Y toda la evidencia indica que Sofía está mejor ahora que en cualquier momento desde la muerte de su madre». Después, el juez pidió testimonios personales. Esteban habló apasionadamente sobre su preocupación. Patricia habló sobre el tipo de madre que había sido Lucía y su temor al reemplazo. Cuando fue el turno de Alejandro, se levantó con manos temblorosas pero voz firme. «Su señoría, amé a Lucía con todo mi corazón. Ella sigue siendo la madre de Sofía y siempre lo será. Pero Lucía murió, y los vivos tenemos que seguir viviendo. Sofía necesita amor, estabilidad y la seguridad de que sus cuidadores no desaparecerán». Camila no reemplazó a Lucía, Camila ayudó a Sofía a procesar su pérdida. Le enseñó que está bien extrañar a su madre y, al mismo tiempo, estar agradecida por las nuevas personas en su vida. Finalmente, fue el turno de Camila. Se levantó sintiendo todas las miradas clavadas en ella. «Su señoría, cuando llegué a esa casa, encontré a una niña rota y a un padre desesperado. Mi trabajo era cuidar la salud física, pero pronto vi que la emocional era igual de vital». Camila respiró hondo. «No negaré que me enamoré de Alejandro, pero fue porque vi el padre que es. Me enamoré de Sofía porque es valiente y resiliente. Ella me enseñó que el amor no es un recurso limitado, puedes amar a quienes perdiste y también a quienes llegan». Cuando Camila se sentó, el tribunal quedó en silencio. El juez revisó sus notas durante minutos que parecieron horas. «Este ha sido un caso complejo», comenzó finalmente. «He considerado la evidencia y he hablado extensamente con Sofía. Ella es una niña excepcional. Me explicó su situación con una claridad y madurez inusuales.
Me dijo que ama y extraña a su madre cada día, pero que también ama a quienes la ayudan a seguir adelante. Hizo una pausa eterna. Me dijo que su padre es mejor padre cuando Camila está cerca porque sonríe más. Me dijo que Camila no intenta ser su nueva mamá, sino que la ayuda a ser la hija que su madre estaría orgullosa de ver. El juez miró a Sofía. Y me dijo que si los adultos realmente se preocupan por ella, deberían escuchar lo que ella quiere. Por lo tanto, es mi decisión que Sofía permanezca bajo la custodia completa de su padre, Alejandro Valladares. La sala estalló en murmullos. Esteban y Patricia lucían devastados, mientras Sofía aplaudía. Sin embargo, añadió el juez, silenciando a todos, quiero dejar claro que este fallo no es un respaldo a la relación romántica entre el señor Valladares y la señorita Torres. Es un reconocimiento de que la menor está mejor cuidada en su hogar actual. Si en el futuro hay evidencia de daño, el caso se reabrirá. El juez se dirigió a Sofía. Jovencita, espero que sigas siendo tan valiente y honesta. Tu voz fue la más importante hoy. Sofía sonrió radiante. Gracias, señor juez. ¿Esto significa que podemos ser una familia normal ahora? La pregunta arrancó risas, incluso del juez. Significa que puedes seguir siendo quien eres, con las personas que amas. Al salir, la lluvia había cesado y el sol asomaba. Los periodistas seguían ahí. Sofía, ¿cómo te sientes?, gritó uno. Esta vez, ella miró a la cámara. Me siento feliz porque el juez entendió que las familias pueden ser diferentes y seguir llenas de amor. ¿Qué le dirías a otros niños? Les diría que está bien extrañar a los que se fueron, pero también amar a los que llegan. El amor no se gasta. Mientras más das, más tienes. Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, los tres se sentaron en el sofá, disfrutando estar juntos sin amenazas. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Alejandro. ¿Qué? Que una niña de 8 años tuvo que enseñarnos a todos, incluido a un juez, cómo funciona realmente el amor. Sofía sonrió satisfecha. Los adultos complican mucho las cosas simples. Y mientras la lluvia caía suavemente fuera, la familia formada por el dolor y unida por la valentía comenzó su nuevo capítulo. 6 meses después del juicio, la vida en la mansión Valladares tenía un ritmo que jamás imaginaron. La casa, antes llena de silencio, resonaba con risas y el piano de Sofía. Camila estaba en el jardín viendo a Sofía jugar con el cachorro Golden Retriever que habían adoptado. La niña insistió en llamarlo Milagro, porque llegó cuando ya no esperaban sorpresas buenas. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, abrazándola por detrás. En cuanto ha cambiado todo, respondió Camila. Hace un año era una enfermera solitaria. Ahora soy parte de una familia loca que me ama. Se quedaron observando a Sofía enseñar trucos a Milagro. La niña había crecido, ya no tenía pesadillas y hablaba de su madre con alegría. Hay algo que necesito decirte, dijo Alejandro con tono nervioso. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en nosotros, en esta familia. Alejandro se arrodilló y sacó una caja de terciopelo. Camila se quedó sin aliento. Camila Torres, llegaste como enfermera, pero te convertiste en nuestro corazón. Me enseñaste que el amor no es traición, sino celebración. Le enseñaste a Sofía a seguir adelante. Las lágrimas corrían por las mejillas de Camila mientras él abría la caja, revelando un anillo con una esmeralda. ¿Te casarías conmigo? ¿Te convertirías oficialmente en la madre de Sofía y en la esposa que nunca pensé volver a tener? Antes de que pudiera responder, Sofía apareció corriendo con Milagro ladrando. Papi, lo hiciste. ¿Le pediste matrimonio? Alejandro rió. Se suponía que era sorpresa. Yo ayudé a elegir el anillo, confesó Sofía. ¿Te gusta, Camila? Camila miró al hombre que amaba y a la niña que era su hija del corazón. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí, por supuesto que sí. Alejandro le puso el anillo mientras Sofía aplaudía. ¿Esto significa que ahora eres oficialmente mi mamá?, preguntó la niña. Camila se arrodilló. Sofía, nunca intentaré reemplazar a tu mamá Lucía.
Ella siempre será la primera. Lo sé, pero puede ser mi segunda mamá. La que está aquí ahora. Me encantaría ser tu segunda mamá. Sofía la abrazó. Mami Lucía estaría feliz de que tú fueras mi segunda mamá. Ella quería que papi y yo fuéramos felices. Esa noche, planearon el futuro. ¿Quieres una boda grande?, preguntó Alejandro. Quiero una boda donde Sofía sea la dama de honor y celebremos la familia que construimos. Esteban y Patricia estarán furiosos. Que lo estén. Sofía es feliz, tú eres feliz, yo soy feliz. Eso importa. Alejandro besó su mano. ¿Sabes qué me gusta más de esta historia? Que empezó con Sofía durmiendo en un auto por miedo y termina con todos durmiendo bajo el mismo techo porque nos sentimos seguros. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín, Camila Torres se convirtió en Camila Valladares. Sofía fue la dama de honor con un vestido azul cielo, Milagro llevaba los anillos. Faltaban Esteban y Patricia, pero estaban los amigos verdaderos. En los votos, Alejandro dijo: Camila, pensé que mi capacidad de amar murió con Lucía, pero tú me enseñaste que el corazón es infinito. Se volvió hacia Sofía. Y gracias a ti, princesa, por enseñarnos que el amor no se divide, se multiplica. Camila, con voz entrecortada, dijo: Rodrigo, pensé que mi trabajo era cuidar la salud de Sofía. No sabía que ustedes cuidarían mi alma. Se arrodilló ante la niña. Sofía, prometo ser la segunda mamá que mereces. Prometo honrar a tu primera mamá mientras creamos nuevos recuerdos. Prometo que siempre podrás hablar de Lucía. ¿Y prometes nunca irte sin decir adiós? Prometo que nunca me iré. Esta es mi familia para siempre. El sacerdote sonrió. Raramente he visto una familia tan unida por el amor. Cuando se besaron, Sofía aplaudió tan fuerte que Milagro ladró, haciendo reír a todos. En la recepción, Sofía tomó el micrófono. Quiero agradecerles por venir a la boda de mi papá y mi segunda mamá. Mucha gente pensó que esto estaba mal, pero se equivocan. La niña de 9 años habló con asombrosa confianza. Mi primera mamá me enseñó que el amor es lo más importante. Cuando Camila llegó, trajo más amor. No quitó el que teníamos por mi primera mamá, añadió más. Alzó su vaso de jugo. Brindo por las familias que se forman diferente, por las segundas oportunidades y por el amor que alcanza para todos. No había un ojo seco en el lugar. Un año después, en el aniversario luctuoso de Lucía, establecieron una nueva tradición. En lugar de llorar, visitaron su tumba donde Sofía le contó todo. Mami, Camila y yo hicimos tu pastel de chocolate. No quedó igual, pero estaba rico. Camila dice que cada vez que lo hagamos, estarás ahí. Quiero que sepas que Camila no trata de ser tú. Es diferente, pero, buena diferente. Papi sonríe más y ya no tengo miedo. Alejandro y Camila escuchaban respetuosamente. ¿Crees que Lucía aprueba esto?, preguntó Camila. Creo que ella quería que fuéramos felices, y por primera vez, lo somos. Esa tarde hicieron una fiesta para celebrar la vida de Lucía, cocinando sus platos favoritos y contando historias alegres. Esta es la Lucía que quiero que el mundo recuerde, dijo Alejandro. La mujer que vivió plenamente. Al final del día, cuando los invitados se fueron y Sofía dormía, la pareja se sentó donde tuvieron aquella primera charla en el auto. ¿Sabes qué pienso?, dijo Camila. Que tal vez toda esa tragedia y dolor eran necesarios para llegar a este momento. ¿Crees en el destino? Creo en el amor fuerte para sobrevivir todo. Creo en las familias por elección. Y creo en las segundas oportunidades. Alejandro la besó. Entonces, ¿crees en nosotros? Completamente. Y bajo las estrellas, en la casa transformada de dolor a hogar, la familia Valladares durmió profundamente, sabiendo que habían encontrado lo que muchos buscan toda la vida. Un amor verdadero que honra el pasado mientras construye un futuro esperanzador. La enfermera que llegó para cuidar el cuerpo de una niña terminó sanando las almas de una familia,
Descubriendo que el hogar que siempre buscó la esperaba en el corazón de un viudo y en los brazos de una niña que necesitaba una segunda mamá. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.